La presencia metodista en nuestro país está a solo 6 años de cumplir sus primeros 2 siglos en el territorio mexicano. La historia de las primeras identidades cristianas no católicas en México nos permiten acercarnos al legado histórico que el metodismo tiene en nuestra nación, un legado que, sin demeritar el esfuerzo y trabajo de los primeros misioneros norteamericanos, no comenzó en 1873, sino en el año de 1826, ya que casi 50 años antes de que los misioneros Guillermo Butler y Gilberto Haven llegaran a la Ciudad de México, los mineros ingleses que llegaron en 1824 a Real del Monte Hidalgo ya habían celebrado el primer culto metodista del país. Esta importante mención es un elemento del legado que nuestra identidad de fe cristiana debe conservar como parte de la memoria y la conciencia histórica de la Iglesia, que hoy se esfuerza por seguir siendo signo del reino de Dios frente a los nuevos retos y desafíos de nuestro siglo. Por esa razón, hoy vamos a adentrarnos en la historia de los antecedentes protestantes y evangélicos en nuestro país y en nuestra América Latina, pues para comprender mejor la importancia que representaron los metodistas ingleses que llegaron a México, es necesario que conozcamos a quienes les precedieron en nuestro continente. Las fuentes históricas parecen indicarnos que desde su conquista y hasta la segunda mitad del siglo XIX, América Latina no conoció mejor otra identidad de fe cristiana que no fuera la identidad católico-romana. Con los conquistadores llegó también una fe, un tipo de cristianismo que buscó extenderse entre nuestros pueblos latinoamericanos. Pero ciertamente, este tipo de cristianismo no fue el único que llegó al continente alrededor de estos años. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, es posible ubicar la presencia de otras diferentes identidades cristianas en América Latina. Gracias a historiadores como Émile Leonard, Jean-Pierre Bastian y Jean Meyer, podemos acercarnos a la identificación de ciertas efemérides históricas que anteceden a la presencia evangélica de los metodistas en Real del Monte. En el siglo XVI, a tan solo 11 años de que Lutero publicara sus famosas 95 tesis, llegan a Venezuela los primeros alemanes oriundos de Augsburgo, presumiblemente para algunos, los primeros protestantes seguidores de Lutero en llegar a nuestro continente. Esta colonia, sin embargo, solo permaneció 18 años en América y parece no haber tenido intención de expandirse o de exponer su fe. A partir de 1540, los mares del Atlántico y las islas del Caribe comienzan a ser invadidas por piratas protestantes de diferentes identidades cristianas. Los hubieron hugonotes, reformados, luteranos, presbiterianos y anglicanos. Sobresale como un ejemplo de este antecedente de protestantismo en América el corsario hugonote francés Jacques de Sores, apodado Pata de Palo, quien atacaba a diferentes misiones jesuitas en Latinoamérica. De 1555 a 1560 se asentaron en una isla muy cerca de Río de Janeiro, Brasil, un gran número de hugonotes que formaron parte de 2 expediciones alentadas por el propio Juan Calvino. Para extender la fe protestante, construyeron un fuerte sobre la isla y a partir de 1557 comenzaron a celebrar el sacramento de la Santa Comunión y algunas bodas de acuerdo al rito reformado. Esta pequeña utopía, sin embargo, vería su fin luego de 5 años de operar en la isla. No obstante, solo 4 años después, más de 600 hugonotes llegaron desde Francia a las costas de Florida, aunque éstas corrieron menos suerte, ya que apenas pudieron durar unos cuantos meses antes de que los atacaran y solo 24 hombres que se convirtieron al catolicismo pudieron salvarse de ser degollados. Como consecuencia de todos estos antecedentes, el rey español Felipe II comenzó a adoptar una política contrarreformista, que luego de concebir el Edicto de Cartagena, también dio a luz a la primera sede de la Santa Inquisición en Lima, para el año de 1568. Esta sede, junto a la sede mexicana de 1571
y la sede de Cartagena de 1610, comenzaron a dar persecución a la herejía luterana, etiqueta con la cual englobaban a todas las expresiones cristianas que no eran católicas. Hoy sabemos, gracias a los estudios del difunto pastor metodista Gonzalo Báez Camargo, que estos centros inquisitoriales realizaron 310 juicios por el cargo de herejía luterana y 18 ejecuciones durante este siglo por el mismo delito contra la fe católica. En el siglo XVII, recién transcurridos los primeros 20 años, comenzaron a llegar a Norteamérica los primeros colonos puritanos de Inglaterra. 10 años más tarde, llegarían también los primeros holandeses calvinistas al nordeste de Brasil, instalándose como un intento más sólido de plantar el protestantismo en América. Su buena organización les permitió ocupar esas tierras por un periodo de 24 años, en el que también pudieron establecer 22 iglesias que congregaban a cerca de 15.000 holandeses con el apoyo de 50 pastores. Esta estructura religiosa de principios calvinistas se desarrolló muy bien hasta que en 1654 la misión holandesa vio su fin. Un año después de su desaparición, comenzarían a llegar para establecerse, ahora en Jamaica y parte de las Antillas, los primeros anglicanos, quienes a través del aprovechamiento de la esclavitud comenzaron a desarrollar la empresa de plantaciones de azúcar en ese territorio por casi 2 siglos. Muy cerca de ellos, en las Islas Vírgenes, también se instalarían los daneses hugonotes para 1666, aunque ciertamente fue mayor el éxito de la empresa religiosa que alcanzaron los anglicanos en el Caribe, quienes ya contaban en Barbados con 11 templos para el año de 1680. A pesar de las 9 ejecuciones que la Inquisición aplicó a los herejes luteranos durante este siglo, a finales del mismo, en 1698, llegaron los primeros 1.200 escoceses reformados a Panamá, quienes durante apenas 2 años celebraron sus cultos protestantes en Latinoamérica. El desarrollo más importante de los acontecimientos que nos permiten ver una presencia metodista en México para 1826 es más evidente en el siglo XVIII, no solo porque es en este siglo que John Wesley tuvo su experiencia del corazón ardiente, sino también por el desarrollo de la identidad misionera metodista en distintos puntos de Latinoamérica. 2 años antes de que John Wesley naciera, se creó en Inglaterra la Sociedad para la Propagación del Evangelio, con el fin de garantizar la evangelización protestante inglesa en las nuevas colonias de América. Este antecedente condujo al desarrollo de la evangelización que los moravos impulsaron en las islas del Caribe a partir de 1732. Fue ese mismo impulso misionero el que condujo a John Wesley a zarpar de Inglaterra el 22 de octubre de 1735, con rumbo a nuestro continente. Ese mismo ánimo también lo impulsaría a desarrollar un aprendizaje autónomo del idioma español, a tan solo 4 meses de haber pisado la tierra del Nuevo Mundo. Como sabemos, luego de haber permanecido casi 2 años en Norteamérica, John Wesley volvió a Londres, donde tuvo lugar la experiencia de su conversión que le permitió impulsar el movimiento metodista. Durante ese periodo de la historia, en el año de 1743, Wesley visitó y predicó por primera vez en la región de Cornwall, la misma región de Inglaterra de donde serían originarios los primeros metodistas que llegaron a México. A partir de ese momento, y durante 44 años, Wesley visitó a los metodistas de Cornwall en repetidas ocasiones, quienes en ese lugar recibieron el nombre de cantorcillos. Mientras que del otro lado del mundo, para el año de 1754, llegaron los primeros miembros del movimiento metodista a Jamaica. Esta nueva identidad cristiana se diferenció de inmediato de las otras corrientes evangélicas de Inglaterra por su acentuada crítica a la práctica de la esclavitud, lo cual fue notorio en su particular interés de evangelizar a los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones de azúcar, y no en ocuparse solo de la espiritualidad de los colonos ingleses, como sí habían hecho los primeros movimientos evangélicos que les antecedieron por casi 100 años. 6 años después de que estos primeros metodistas llegaron a Centroamérica,
llegaría también Felipe Embury a Nueva York, quien luego de 6 años se convertiría en el primer predicador metodista de Norteamérica. Hay que mencionar, sin embargo, que ninguno de estos dos acontecimientos fueron alentados o coordinados por John Wesley, quien muy probablemente fue ajeno al conocimiento de estos antecedentes, ya que apenas en el año de 1769 él mismo envió a Norteamérica a los primeros predicadores itinerantes como un primer intento de expandir el alcance del movimiento metodista. No obstante, hubo que esperar 14 años para que el movimiento metodista considerara más seriamente una labor misionera formal para el mundo. El año de 1783 será un año clave para esta empresa, pues a pesar de que John Wesley en este año echó abajo la iniciativa de que los metodistas fundaran una sociedad para el establecimiento de misiones entre los incrédulos, fue también en este año que Wesley predicó un sermón sobre el esparcimiento general del Evangelio en el mundo, donde dejaba ver su carácter más misionero. También fue en septiembre de este mismo año que él mismo designó a Francisco Asbury como su asistente general para América, trayendo como consecuencia que un año después se consolidara el metodismo en Norteamérica como finalmente una iglesia independiente y autónoma con respecto a la iglesia anglicana. Fue también después de la muerte de Wesley que en 1792, en 1795 y en 1797 se conformaran las primeras 3 sociedades misioneras de Europa, con un carácter más formal y denominacional de parte de bautistas, presbiterianos y cuáqueros. Hasta ahora hemos presentado solo algunos de los antecedentes que condujeron al hecho histórico que nos ocupa, pero ha llegado la hora de adentrarnos propiamente a la historia de los primeros metodistas de México, los mineros ingleses oriundos de Cromwell, que se asentaron en Real del Monte Hidalgo durante 1824 y celebraron su primer culto en 1826. De acuerdo con un famoso ensayo histórico, a comienzos del siglo XIX, en todo el continente americano habían 11.636.000 habitantes que practicaban el culto protestante y el culto evangélico, de entre los cuales el 90% estaba concentrado en Norteamérica y apenas el 10% restante se encontraba en las regiones periféricas de Centroamérica y el Caribe. No hay datos, sin embargo, en todos estos años, de alguna presencia cristiana no católica en nuestro país. Sin embargo, gracias a la ardua investigación del historiador mexicano Carlos Martínez, podemos conocer que el prolífico escritor y periodista José Joaquín Fernández de Lizardi ya se expresaba apenas 3 años después de haber comenzado la Guerra de Independencia a favor de una tolerancia religiosa para México, mientras que en el desarrollo de los años siguientes se celebraron cultos evangélicos privados en países como Argentina, Brasil y Chile. México seguía siendo la excepción. Con la independencia de México ya consumada, fue que en realidad la migración de los mineros metodistas a México pudo realizarse, ya que en 1822 el ministro inglés de Relaciones Exteriores, George Canning, conversaba mediáticamente con el recién nombrado emperador de México, Agustín de Iturbide, acerca de la posibilidad de plantear un arreglo de comercio que contemplara la libertad de culto para los aventureros ingleses que llegaran a México, aunque estas negociaciones tuvieron que esperar a desarrollarse plenamente con el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos, Guadalupe Victoria, quien negoció con Canning durante 3 años los detalles de los acuerdos que se firmarían para que tanto México como Inglaterra fueran beneficiados. En estos arreglos comerciales, mucho tuvieron que ver los temas acerca de la libertad de culto y la tolerancia religiosa, ya que fueron esos los asuntos que por poco frenaban la inmigración de ingleses evangélicos a nuestras tierras, dado que por esos años, según el comentario del presidente del Congreso Nacional de ese tiempo, el diputado Carlos María de Bustamante, llegará el día en que nuestra gente pueda tratar con protestantes, pero por el momento
la tolerancia sería peligrosa. Con más o menos estas mismas palabras, el presidente Guadalupe Victoria se disculpó con Koenig al pedirle que aceptara los términos de una política que ofrecía libertad de culto únicamente para los ingleses, pero no para los posibles empleados mexicanos de la empresa, pues aseguraba que el ambiente sería hostil para una reforma de ese tamaño, ya que él estaba convencido de que el pueblo mexicano no estaba preparado para tener ni comprender la tolerancia religiosa que los ingleses solicitaban. Así fue como en diciembre de 1826 el tratado comercial entre México e Inglaterra se firmó, incluyendo un artículo que garantizaba la libertad de culto para los ingleses que llegaran a México. Y así fue como también a partir de esa fecha tenemos noticias de una efeméride histórica que bien podría considerarse la primera mención de un culto cristiano no católico en nuestro país. A casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, se situaba en el siglo XIX un paraje extraordinariamente boscoso, hastiado en sus entrañas de plata y de cobre, un pequeño y antiguo poblamiento virreinal llamado Real del Monte, lugar al donde llegarían los primeros metodistas ingleses de Cornwall en 1824, para quienes las minas realmonteses representaban una prometedora tierra de oportunidades. Tenemos que tener en cuenta que en este momento de la historia, nuestro país era apenas una joven nación que acababa de terminar de ganar la lucha por su independencia, un país que estaba ansioso de recibir la inversión extranjera para consolidar un mejor establecimiento económico y político ante sus inestables primeros años como nación independiente. Curiosamente, los primeros metodistas que llegaron a México llegaron justamente un año después, luego de que en 1823 se le prendiera fuego a uno de los primeros templos metodistas del continente, ya que por ese año, en varias islas caribeñas como Barbados y Trinidad, los metodistas fueron la única denominación evangélica a quienes se les prohibió evangelizar y consolidar misiones, a causa de que su predicación antiesclavista ponía en riesgo los intereses comerciales de los gobernadores, los dueños de las plantaciones de azúcar e incluso de algunas iglesias que también se beneficiaban de la esclavitud. Como una insospechada coincidencia histórica o como un signo de la providencia de Dios, un año después de que varias misiones metodistas cerraran sus puertas en el Caribe, se abrió una ventana de oportunidades en México, cuando los metodistas ingleses llegaron a Real del Monte en 1824. Paradójicamente el mismo año en que la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos afirmaba al catolicismo como la única religión oficial de México. Por este año donde también se fundó el primer partido liberal anticlerical en nuestro país. Tendremos que esperar 2 años, sin embargo, para que a través de la efeméride histórica que el maestro Teodomiro Manzano plasma en sus monografías del estado de Hidalgo, conozcamos que el primer culto protestante del país, es decir, el primer culto evangélico metodista, se realizó en tierras realmonteses. En ese preciso año en que un informe dirigido a la Santa Sede daba a conocer que en México se registraban un arzobispado, 9 diócesis, 1.194 parroquias y 3.483 sacerdotes católicos romanos, es posible también agregar la presencia de un grupo metodista en el país. Muy probablemente, esta congregación metodista de mineros ingleses se relacionó con mucha proximidad a la población mexicana, pues muchos de ellos fueron sus vecinos, compañeros de trabajo e incluso su propia familia. En ese intercambio de elementos, los también llamados cantorcillos Cornish legaron platillos ingleses como el paste, deportes como el fútbol e identidades religiosas como el metodismo en nuestro país. Mientras este sincretismo cultural y religioso iba tomando forma en Real del Monte, ciertamente hubieron otros esfuerzos para establecer la presencia de identidades cristianas protestantes y evangélicas en nuestro país. Un año después de que don David Roberts celebrara el primer culto metodista, el colportor Diego Thompson
llega a México con la encomienda de difundir la lectura de la Biblia, como lo había hecho ya en varios países de Latinoamérica. A partir de 1830 y hasta 1850, el gobierno alemán negoció con México la elaboración de un tratado comercial similar al que implementó con Inglaterra, aunque la inconformidad de Alemania con México, porque el gobierno de este último no cedió a reformar el artículo 3 constitucional para permitir la libertad de culto, llevó a Alemania a invertir en otros países latinoamericanos. Durante el año de 1833, Valentín Gómez Farías emitió las disposiciones legales que fueron el precedente de las leyes de reforma de 1859, aquellas que darían la oportunidad a la libertad de culto. Volviendo a Real del Monte, para el año de 1834 muere el doctor Robert Tyndall, quien es sepultado en el Panteón Inglés, muy probablemente de acuerdo al rito metodista de su natal Cromwell, siendo su lápida la tumba más antigua que se conserva en este lugar. En el año de 1836, la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal consideró seriamente expandir el Evangelio en México a través del trabajo misionero, pero en razón de que el gobierno mexicano no daba garantía de respaldar una tolerancia religiosa en ese momento, la conferencia decidió posponer dicha empresa. Muy probablemente, esta disposición de la Iglesia Metodista Norteamericana tuvo que ver con que Texas se independizara de México para este año, aunque hay que decir también que para 1837, este nuevo estado independiente ya permitía la libertad de culto. De acuerdo con algunas historiadoras dedicadas a estudiar la presencia inglesa en Real del Monte, para el año de 1840, Francis y Richard Rule, descendientes directos de los primeros ingleses que llegaron a México en 1824, John y William Rule, comienzan a promover más animosamente las actividades metodistas entre sus compañeros Cornish. Resulta muy curioso conocer que su pariente, oriundo de Cromwell, Guillermo Rule, tradujo para 1841 los 4 evangelios al español, a fin de consolidar su empresa misionera en España, aunque sería muy aventurado opinar que este contacto familiar pudo proveerles esta versión bíblica al español para celebrar ritos metodistas con amigos, compañeros y vecinos realmonteses mexicanos. En todo caso, pudo ser quizá una posibilidad. Yucatán es también otro estado de la República que conoció la libertad de culto antes de 1859, durante el breve periodo de un año en que se independizó de México, de 1843 a 1844. Gracias a los dedicados estudios de nuestro hermano Daniel Escorza, conocemos también que durante la ocupación norteamericana en el país, de 1847 a 1848, se establecieron cerca de 600 soldados que practicaban también los cultos evangélicos en el corredor de Real del Monte Pachuca. En el año de 1853 llegan también a Chihuahua los primeros misioneros episcopales norteamericanos y más tarde, para el año de 1856, el misionero J.M. Prevost funda en Villa de Cos, Zacatecas, la congregación presbiteriana más antigua que se conoce, misma que construiría para el año de 1870 el que es catalogado como el primer templo protestante del país. Durante 1856, también el diputado del Congreso Constituyente, Ponciano Arriaga, quien fuera también reconocido como el padre de la Constitución de 1857, daba testimonio de que en Real del Monte existía una capilla protestante a ciencia y paciencia de las autoridades sin que hubiera motines o incendios. Este fue el argumento que ocupó para intentar legislar una política que diera apertura a otras identidades cristianas en el país. Su esfuerzo, junto con el de muchos otros liberales, propició la legislación de la Constitución de 1857, que fue el antecedente para que las leyes de reforma de 1859 y en especial la Ley de Libertad de Culto de 1860 fueran legisladas en favor de la llegada de otras identidades religiosas a nuestro país.
Como consecuencia de esta nueva apertura, en los primeros años de la década de los 60, llegaron a nuestro país los primeros misioneros bautistas. El 26 de febrero de 1865, John William Butler, un misionero cuáquero inglés que llegó a México gracias a la Sociedad Bíblica Británica, estableció en el centro de la Ciudad de México los primeros estudios bíblicos, echando mano de la Reina Valera en su nueva versión de 1865. Casi 9 meses después, John William Butler, junto con este grupo de estudio bíblico, llamado primeramente Sociedad de Amigos Cristianos y luego Comité de la Sociedad Evangélica, celebraron el primer culto evangélico en la Ciudad de México. Durante este año también volvemos a tener informes históricos sobre la comunidad metodista de Real del Monte. Gracias a la correspondencia del emperador Maximiliano a su esposa Carlota, podemos informarnos de que el día martes 29 de agosto, en una visita que realizó a Real del Monte, ubica la presencia de una iglesia anglicana a la cual podemos atrevernos a decir que confundió por las similitudes inglesas que comparten con las metodistas. En 1868 llega a México otro misionero norteamericano episcopal que contribuyó bastante al desarrollo de un cristianismo diferente en el país, Henry Wright. Para el año de 1871, también otros misioneros cuáqueros impulsaron la consolidación de congregaciones en los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. Un año más tarde, el día 2 de abril de 1872, volvemos a tener noticias acerca de los metodistas realmonteses, quienes para este año ya contaban con la presencia del doctor Marcelino Guerrero. Fue en esta fecha que se vieron alentados a solicitarle un templo en Pachuca a Matías Romero, quien fungía como secretario de Hacienda en México para estos años, y quien también ya había apoyado la causa del misionero Henry Wright en la Ciudad de México, apoyándolo con el mismo favor. Esta gestión la realizaron a través del ex sacerdote Manuel Aguas, quien había también promovido la consolidación de un grupo cristiano con identidad protestante en un municipio hidalguense muy cerca de Pachuca y Real del Monte, llamado Tizayuca. El 28 de marzo de 1873 tenemos oportunidad de reconocer la participación del protomártir metodista Epigmenio Monroy, quien se desenvolvió como juez conciliador en Real del Monte y como predicador metodista en otras partes del país. Es en este año que también tuvieron lugar los primeros intentos misioneros de los metodistas norteamericanos que llegaron a México. Christopher Ludlow es uno de los primeros pastores ingleses que podemos ubicar en la historia de la primera comunidad metodista de México. Durante 1875 llegó a México invitado por Francis Rule a trabajar en las operaciones de instalación de las minas, y probablemente fue él también quien ofició el primer bautizo metodista que se realizó en este año, ya que un año después la historiografía metodista lo reconoce ya como el pastor de la comunidad metodista de Real del Monte. En 1881 es asesinado Epigmenio Monroy, el primer mártir metodista de nuestro país, unos 142 años después de que muriera el primer mártir del movimiento metodista inglés, William Seward, de acuerdo al historiador Hensen Ryder. Es necesario decir que Epigmenio Monroy no fue el único evangélico que fue martirizado en estos tiempos, ya que se estima que de entre 1873 a 1887 murieron en México cerca de 58 personas protestantes y evangélicas a causa de la intolerancia religiosa muy latente en la mayoría del pueblo mexicano. Sin embargo, no todo fueron malas noticias, pues para el año de 1882, la Congregación Metodista de Real del Monte inauguró su templo con la realización de 2 cultos, uno en español y otro en inglés. En este mismo año, los metodistas de Real del Monte fundaron la primaria Benito Juárez a un lado de las instalaciones de su templo. Gracias a la investigación del maestro Luis Rubló, podemos saber que para este año su pastor fue el reverendo J.M. Barker, y que también contaron con 5 miembros en plena comunión y con 5 probandos.
6 años más tarde, y a pesar de los constantes hostigamientos, la congregación dio muestras de un crecimiento no solo cuantitativo, sino también cualitativo, pues para 1888 habían ya 33 miembros en plena comunión, 13 probandos y 18 asistentes a la escuela dominical en español. Las últimas estadísticas de 1892 nos informan también acerca del número de protestantes y evangélicos en el país. Aproximadamente 469 congregaciones cristianas no católicas, 689 agentes de pastoral que se incluyeron de entre 11 denominaciones diferentes en el país, 16,000 comulgantes y cerca de 50,000 simpatizantes en los círculos evangélicos y protestantes de ese momento. Sin duda, la identidad metodista de Real del Monte constituye uno de los más antiguos antecedentes cristianos no católicos en nuestro continente. Su legado hoy está vivo a través del edificio de roca que se levantó como su templo en 1882 y a través también del libro de registro que se conserva desde 1895. Otras huellas de esta presencia religiosa están legadas también en la cultura, en la gastronomía y en el deporte. Pero nunca habrá mejor legado de la identidad metodista en este lugar que la propia congregación, la diversidad de hombres y de mujeres que componen la Iglesia Emanuel, generación tras generación, ingleses, mexicanos, alguno que otro norteamericano, pero todos metodistas, todos cristianos, al principio y hasta el final, todos hijos de un mismo Dios.